esencia del diálogo entre lo científico y empírico para construir desde nuestra cosmovisión el desarrollo sostenible de la región, lo que justifica el acompañamiento con nuestros profesores y sabedores al proceso de la formalización del Biche del Pacífico colombiano. Hoy es muy importante reflexionar en la realización del estado del arte de esta manifestación, toda vez que en el pasado este símbolo cultural estuvo amenazado y se dio respuesta con un manifiesto que permitió a las comunidades, consejos comunitarios, fundaciones e instituciones de educación superior caminar juntos y lograr incidir en la ordenanza departamental. La declaratoria como Patrimonio de la Nación en el año 2023, el acompañamiento a la ley de la panela en su capítulo étnico y la ley del biche, el 2158 del 2021, reglamentada a través de la resolución 0113 el 24 de enero del presente año, que hoy es lo que convoca por lo señalado en el capítulo quinto del artículo 25. Esta jornada de reactivación de Estigna Patrimonio, quienes iniciaron ese primer momento de reivindicación del Biche del Pacífico, donde está la universidad y se inicia el proceso junto a organizaciones como Azopalupa, Funda Productividad, la Fundación Portuaria, acompañados luego por los consejos del Alto y Medio Dagua, Calima, Cajambre, Yurumaní y Agua. Nos encontramos precisamente para realizar este estado de arte de esta manifestación del Pacífico Vallecaucano, asimismo la construcción del plan de trabajo que va a permitir proyectar las acciones para que todas las comunidades puedan continuar en la transmisión, protección y salvaguarda del legado ancestral. Se reitera entonces que el biche como bebida ancestral representa tradiciones, costumbres y cosmovisión de los habitantes del Pacífico, que en torno a él gira la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, la integración comunitaria, el trabajo, las técnicas y los saberes de las comunidades, motivo por el cual la formalización del biche es la condensación de la comprensión de esa identidad étnica, con los aspectos técnicos, jurídicos que realizan la legitimidad inmersa en él. Muchas gracias. Muchas gracias, señora rectora, por esas palabras que nos evocan y son muy acordes y propicias al presente espacio. Damos paso entonces a la secretaria de Cultura, Consuelo Bravo, por favor. Bienvenida, secretaria de Cultura Departamental, doña Consuelo. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando en el día de hoy. Es muy grato para mí, como secretaria de Cultura, pero especialmente como delegada de nuestra gobernadora Diana Francisca Toro, estar en nuestra primera reunión oficial de las muchas que seguramente vamos a tener durante estos 4 años con este proyecto que nos juntó. Recuerdo muchísimo un 2 de enero, ya no me acuerdo de que era la maestra Juana, la maestra Gloria y la maestra Lucía, que estuvieron en mi oficina como secretaria de Cultura para invitarnos a que conociéramos lo que en su momento había iniciado como un proceso de acompañamiento y de trabajo por productores de este patrimonio, acompañado en su momento y que sigue siendo acompañado por Andrés desde la Sociedad Portuaria, por David Soto desde la Fundación Agua, y que bueno, empezamos este recorrido. Muchísimas gracias a la rectora de esta institución de educación superior, muy complacidos de que nos cedan este espacio y que sigan tan vinculados a través de la maestra Juana y los demás maestros que han estado acompañando este proceso
proceso desde hace muchísimos años. Y además decirle que tiene muy bonita la universidad, como se lo decía la maestra Juana, que tiene unas bonitas energías. Escuchando a la maestra Lucía hablando sobre fe, fe es lo que nos tiene que unir y juntar en este propósito de aunar fuerzas. En su momento, hace 6 años, 7 años, no recuerdo exactamente, empezamos a trabajar en una mesa que era de estilo patrimonio únicamente pensado para productores, porque era la etapa inicial de la protección y salvaguarda. Después de eso vino ya lo que fue la reglamentación del biche, y ahora es necesario ampliar este espacio de participación. Yo me voy a quitar de aquí. Ampliar este espacio de participación a otros actores fundamentales dentro de este proceso. Eso significa que tenemos que aliarnos y entender que la cadena de valor, no solamente lo que tiene que ver con la protección y salvaguarda, involucra a otros actores. Es por eso que aquí tenemos transformadores que son portadores también del saber dentro de esta mesa, y que tenemos unos propósitos fundamentales. Primero, la idea es que tengamos una reunión muy ejecutiva, más que de largas participaciones, porque todos ya nos conocemos. Es que de aquí tienen que salirnos las acciones, el plan de trabajo para este año y por lo menos lo que tiene que ver con nosotros en los 4 años de gobierno de Diana Francisca Toro. La gobernadora, ustedes lo saben, para ella este es un proceso importante, no solamente porque tiene mucha conexión con este territorio, con Buenaventura, con todo lo que tiene que ver con las comunidades afro, sino porque quiere este proceso. Para ella es como un hijo, y todo su apoyo, no solamente desde el acompañamiento humano o profesional en el caso mío, sino también desde el acompañamiento financiero. En un primer periodo estuvimos acompañando lo que fue un prototipo de alambiques. Sabemos que hay que hacer adecuaciones, sabemos que hay que hacer una versión 2, pero más que devolvernos, lo que hemos hecho es lo que tenemos que hacer este año. Yo quisiera decirles que desde la gobernación tenemos la instrucción clara de trabajar 4 secretarías en este proceso. La Secretaría de Agricultura, en lo que tiene que ver con el cultivo de caña, mirar el tema de la productividad y que tengamos realmente estrategias que garanticen que el cultivo de caña se dé, porque si no hay cultivo de caña, pues obviamente no va a haber bicho. Entonces, esa es una línea de trabajo puntual. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico hay una instrucción de la gobernadora para que también nos pensemos en acciones que puedan fortalecer ese fortalecimiento en línea económica. El secretario no pudo estar presente en el día de hoy, pero tiene la tarea y la instrucción clara de la gobernadora de acompañarnos en el proceso. El secretario de Etnias, que tiene todo que ver con las comunidades, también va a estar presente con nosotros, y por supuesto la Secretaría de Cultura. Valoro y agradezco en esa línea de reconocer a la Fundación Agua, que siempre nos ha acompañado, a Andrés, que más que por la institucionalidad o lo que nosotros representamos dentro de las instituciones, tiene que ver con el corazón, porque queremos este proceso y porque confiamos en este proceso y porque tenemos fe. De manera general, entonces, al finalizar la tarde, debemos todos absolutamente tener claros que nos tenemos que unir y trabajar en equipo. Número 2, debemos tener claro qué vamos a hacer. El cómo no va a ser para hoy. El qué significa que tenemos que trabajar en el acuerdo que todos estamos, ya hemos revisado y validado mayoritariamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Quién va a encargarse de eso? ¿Quién va a liderar ese proceso? ¿Cuáles son las acciones que nosotros esperamos de acompañamiento del gobierno nacional? Que nosotros definamos cuáles, porque nosotros sabemos qué es lo que necesitamos en los territorios, qué es lo que esperamos de acompañamiento puntual desde la gobernación del Valle del Cauca. O sea, cuando salgamos de aquí, cada uno de nosotros debe tener claro ese qué. Y si no lo tienen claro, entonces nos toca devolvernos, porque es importante que nos enfoquemos. Nosotros desde la gobernación tenemos 4 años para poder acompañar este proceso, un proceso en el que queremos y proceso que además queremos. Significa que lo que vamos a hacer, le decía hoy a David Soto y a Ana Copete, que está trabajando con nosotros en la Secretaría de Cultura acompañando este proceso, que en 2 años tenemos que implementar lo que tengamos que implementar, máximo, para que eso funcione de manera exitosa, porque se acaban los 4 años y nos vamos del gobierno. Obviamente, tener el plan de trabajo, tener claro que nos toca tener estrategias de mesas ampliadas, y eso
unas intervenciones cortas como para el tema de las generalidades, y luego aparecen unas mesas de trabajo, de tal manera que también pedirles que pues no hagamos receso, sino que almorcemos aquí, trabajemos aquí para que el tiempo nos rinda, que seamos muy precisos y concisos. Y dentro de estas dimensiones de interés hay una mesa donde estoy yo como una mirada desde la protección. Me gustaría mucho que esta mesa fuera manejada por David Soto, que tiene mucho que ver con todo este proceso del piche, y que en el orden del día hay unas palabras que son de mis compañeros que hoy no pudieron estar presentes desde la gobernación, pero quiero cederle el uso, ese tiempo también a David para que nos cuente, porque tú has estado con el tema de la caracterización, un poco sobre lo que se ha venido trabajando desde el Ministerio de Cultura o lo que nos puedas contar en torno a este tema. Darle las gracias a todos los que están aquí presentes, reiterarles nuestro compromiso por fortalecer este proceso y que entre todos pues podamos hacer realidad no solamente el mejoramiento económico individual de cada uno de ustedes, sino de los territorios. Se trata de que todos ganemos en este proceso. Muchísimas gracias a ustedes. Les quiero saludar a todos y decirles que bueno, esto ha sido un camino muy largo, un camino que, como decía yo hoy, a veces uno siente que son 2 pasos para adelante, a veces 3 para atrás. Y estamos en un punto crucial, yo creo que, y sobre todo porque se viene encima el desarrollo de una reglamentación que no cerró no puso los puntos sobre las IES, sobre muchas de las inquietudes que todos los bicheros tienen relacionadas con la protección del biche. Sobre esa reglamentación se discutió y hubo opiniones jurídicas. Nosotros de hecho enviamos una carta al Ministerio de Cultura planteando el tema de por qué está en peligro el hecho de que el biche quede en las comunidades bicheras, trabajado por los bicheros y en asociaciones que tengan que ver con los bicheros. Sin embargo, esa puerta no fue cerrada, digamos, no hubo o no se establecieron esas barreras de protección que le daba al bichero la tranquilidad de poder trabajar en su medio, para su medio y con su medio. Y hoy dependemos en buena parte de lo que el Ministerio haga de aquí en adelante en relación con el reconocimiento que se va a hacer de cada uno de los bicheros en el proceso que se lleve a cabo sobre los temas relacionados con INVIMA y permisos de INVIMA. Es para decirles que allí juega un papel muy importante las entidades territoriales. Creo que cuando estamos hablando de los 4 departamentos, en el caso del Valle del Cauca hay una particularidad. Hay por supuesto una comunidad bichera que es muy importante, hay productores de biche que están en las cuencas de los ríos y que son hoy muy reconocidos, pero yo diría que es tal vez el departamento en donde el tema del transformador es más evidente. Creo que es en el Valle del Cauca en donde hay el mayor número de transformadores, es en el Valle del Cauca en donde se ha hecho conocer el biche, y desde el Valle del Cauca se ha hecho conocer el biche en buena parte, o en su gran parte, por los transformadores, y ahí es donde también hay unos vacíos enormes que hoy no han sido, digamos, cumplidos o no han sido tomados en cuenta a la hora de hacer el desarrollo de la ley del biche. Sé que hay un tercer tema que creo que es álgido en todo este proceso, y es el tema que tiene que ver con el embotellamiento de la bebida. Digamos, para quienes son los más rigurosos y los que tienen, digamos, o que buscan que el proceso se haga en el territorio, pero pensando en la comunidad pequeña del bichero, uno podría decir entonces, el biche no debería salir del territorio sino en botella. Hay una discusión intermedia, que es entonces cómo se asocia el bichero con una persona que tiene la capacidad financiera y que pueda llevar a cabo el embotellamiento del bicho dentro del territorio.
ahí entonces surgen varias preguntas. Esas asociaciones con personas de la comunidad, ahí se pueden admitir personas que sean fuera de la comunidad, o lo que en este momento se lleva a cabo, por supuesto la reglamentación ahí ya por una frontera, y es que el embotellamiento se haga en otros lugares. Aquí riñen dos cosas, o ahí digamos riñen una lógica en donde para muchos bicheros es casi que una condición para poder sacar su biche al mercado, que el músculo financiero del embotellamiento se lo ejerzan otros. Yo en lo particular soy de la opinión de que el embotellamiento se debe hacer en el territorio. Se debe hacer en el territorio y que cualquier bebida que pueda salir de ese territorio tenga la certeza y tenga la certificación de que proviene de ese territorio y está basada en ese territorio con el biche que es. Se están dando casos hoy en donde no se sabe muy bien que hay una botella. ¿Por qué? Precisamente el embotellamiento está afuera. Yo pensaría que esas son las dos grandes discusiones. O sea, la primera discusión es quiénes son los que pueden ser socios del bichero. En eso es supremamente, ni siquiera ambigua, es bastante, digamos, pone del lado, o de fuera, por fuera del territorio, quiénes pueden ser socios. Cuando aquí que varios participamos en el nacimiento de la ley, el concepto que había en el fondo de la ley era que cuando se hablaba de asociación, se hablaba era de comunidad, no se hablaba de asociación con otros, con foráneos, se hablaba era de comunidad, y ese es el espíritu de la ley. Hoy pues se interpreta de otra manera, como si alguien pueda venir a participar en una empresa cualquiera. Y creo que ahí están abiertas las dos discusiones. No sé si así es que se va a conducir hoy la reunión, pero me parece que son unos temas álgidos que se han puesto sobre la mesa. Yo dejaría ahí el tema y pues les agradezco mucho. Creo que hay un tercer tema que para mí es del corazón y que tiene que ver con todo este proceso desde la fundación de Destila, y pues que ojalá Destila tenga en este momento ese ímpetu para poder enfrentar de manera solidaria y comunitaria estos grandes retos, porque si esto no se hace con la unión comunitaria, aquí nos traga la tierra. Bueno, damos muchísimas gracias por esa importante intervención de nuestra secretaria departamental de Cultura, la señora Consuela Bravo, y en concordancia el representante de la Fundación Agua, David Soto. Muchísimas gracias por esa importante intervención. Y en esa misma línea damos paso entonces al señor Carlos Perea, subdirector técnico de Comunidades Negras, en representación del secretario de Líneas. Muy buenos días para todos y todas. Primero, darle gracias a Dios por tenernos aquí en Buenaventura. Se sabe lo que significa Buenaventura para nuestro gobierno. Darle un saludo de parte de nuestro secretario, el doctor Oscar Lenis, un activista de comunidades negras, un tipo comprometido. La doctora Consuelo Bravo lo decía todo. Tengo que salir esta mañana y tarde 24/7. Las oportunidades son escasas, doctor Héctor Copete, muy bienvenido. La doctora Consuelo Bravo es prenda de garantía, doctora Ana Copete, para este proceso del bicho. La extrañamos mucho, Teresa, mucho la extrañamos. Ella estaba en otra parte, trabajando por la cultura, pero hoy, todos ustedes que son claves, protagonistas de novela del tema del bicho, debemos agradecer primero a nuestra señora gobernadora Lilia Francisca Toro Torres, que lideró una ordenanza. Segundo, porque en una decisión acertada nos trajo de nuevo como secretaria de Cultura la doctora Consuelo Bravo. Y tercero, ustedes, los que yo veo aquí, mi señora doctora, los del biche son los que saben. La señora Solís, ¿dónde qué se me hizo? Una experta. Aquí tenemos la gente que es, la gente que sabe de ese proceso.
Ustedes tienen que aprovechar esta mañana y tarde un plan de acción, una matriz DOFA de debilidades, fortalezas del proceso. Cuentan con una Secretaría de Fútbol que en nuestro plan de desarrollo, el cual lo estamos construyendo, ya el ingeniero Oscar Lenis se comprometió en meter un fortalecimiento del tema de biche en nuestro plan de desarrollo, Carlos Hinojosa. Entonces saquemos el mayor provecho de la ruta, porque lo más interesante de ustedes como empresarios es de que el gobierno se la juegue. Y tenemos un gobierno que está comprometido con el tema del biche. Una señora gobernadora, una secretaria de Cultura, una secretaria de Agricultura, el fomento económico, desarrollo económico comprometido y asuntos étnicos. Entonces, 24/7 esta mañana, dejemos una ruta clara porque hay voluntad política del gobierno departamental para apoyar el proceso del biche. Dios me lo guarde y lo bendiga. Y de esta forma entonces, reiteramos quienes participamos de este espacio el día de hoy: Fundación Sociedad Portuaria en cabeza del señor Andrés Ramírez, la Fundación Agua en cabeza del señor David Soto, Gobernación Valle del Cauca en representación de nuestra Secretaria de Cultura Departamental Consuelo Bravo, y por supuesto Universidad del Pacífico, donde está siendo el epicentro de este primer e importante encuentro en pro de la conservación del biche. De esta forma, entonces, damos paso a la señora Ana Copete, quien estará encargada de ahora en adelante como moderadora del espacio. Señorita Ana Copete, ¿me puede? Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya dando la instalación oficial de este espacio, de este primer encuentro, entonces vamos a iniciar ya de fondo con los objetivos de la mañana de hoy y de la tarde. Como bien lo mencionaba la Secretaria de Cultura, la idea es salir de esta jornada con un plan de acción, con unas líneas claras de lo que va a ser la hoja de ruta o la hoja de gobernación de la gobernación del Valle del Cauca. Y para eso nos parece importante generar una línea base, básicamente una actualización del estado del arte del biche, en qué momento nos encontramos hoy, para tener ese contexto, y luego en la jornada de la tarde pasar a hacer las mesas de trabajo que van a estar lideradas por moderadores que hacen parte de cada uno de los subsectores de la cadena de valor del biche, para sacar entonces los anhelos de ese eslabón de la cadena y poderlo plasmar en lo que será ese documento final de trabajo de la jornada de hoy. Entonces, para arrancar con ese contexto y con esa actualización, con ese estado del arte del biche, vamos a darle paso a Andrés Ramírez, quien nos va a hacer la exposición del proceso de Destila Patrimonio, básicamente del nacimiento del biche. Y creo que, bueno, y aquí está el profesor Borges, que lo vamos a empatar con el tema de el documento, exactamente para que podamos tener ese contexto de lo que sucedió entre 2018 y 2019 y así aterrizarnos en lo que tenemos ahora. Entonces arrancamos con esa línea base del biche y maestro Borges con el manifiesto. Muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes y ver todos esos rostros con los que hemos trabajado y hemos sudado por lo que hoy se ha conseguido el reconocimiento del biche del Pacífico. Voy a hacer una presentación, un recuento, una línea de tiempo. Me falta un título allí que dice línea de tiempo del avivamiento bichero. Y un poco esto nos va a servir. ¿Cuál es la intención con esto? Y es un poco que hagamos memoria, que nos actualicemos en dónde estamos. Y sobre todo, pues primero antes de empezar, pues muchas gracias a la gobernación, doctora Consuelo, a usted, a la gobernadora, que han tenido a bien convocar esta comunidad como ya lo hicieron en el pasado, haciendo ese ejercicio de integrar a la comunidad, que el proceso se había menguado un poco, se había dispersado, y creo que nuevamente lo vuelve a hacer la gobernación, y aquí lo van a poder notar que está registrado en la historia del biche, y sobre todo para que se sientan orgullosos y orgullosas por lo que hemos conseguido, lo que han conseguido en este proceso. Bueno, primero, pues, recuento histórico sabiendo que el biche llega al Pacífico con las comunidades negras, llega
en esa época barbárica de la esclavización, llega con la caña también al Valle del Cauca, con todos esos saberes que vienen de África, de la cuna de la humanidad, y por allá donde la destilación, en toda esa parte del norte de África que se venía practicando, las comunidades africanas venían con ese conocimiento. Luego la Constitución lo reconoce, Ley 70, yo quisiera pasar por ahí, mirar algunas fotos, para que por favor anoten y vayan haciendo memoria. Vamos bajando por favor la presentación. El Festival Petronio Álvarez, cómo empieza a hacer ese escenario, que empieza a reconocer, a visibilizar el biche del Pacífico. Allí Juana Francisca, digamos, en la memoria de su familia tiene que ver, la Fundación ACO, que estuvo en su momento también impulsando que el biche fuera la única bebida que se comercializara allí, y recientemente Ana Copete, que le ha dado un impulso, le dio un impulso muy importante en su gestión en el Festival Petronio Álvarez, que fue escenario también de diversas cumbres que se realizaron en este recorrido. Luego empiezan las comunidades del Pacífico a lograr que toda esta reivindicación de derechos, primero reivindicar su condición, digamos, de libertad, luego la ciudadanía, luego los reconocimientos como pueblo étnico con la ley 70, pues empiezan a hacer reconocer sus patrimonios culturales inmateriales. En eso no me voy a detener porque ustedes lo conocen muy bien. La inclusión de la música de marimba y cantos tradicionales, por allá en julio 31 en el 2010, luego en el 2011 las fiestas de San Pacho, por allá en el 2014 los Walías, lavado, levantamientos de tumba, otro reconocimiento, y luego la partería en el 2017 por Azoparupa, que lastimosamente todavía no han llegado y que también han sido unas actrices fundamentales en el desarrollo y reconocimiento del biche. Por ahí algunos colegas digamos, dicen que el biche se ha venido, el patrimonio cultural de las comunidades negras se ha venido reconociendo a pedacitos. Digamos, esa ha sido la manera, y quizás queda la tarea que un poco ha tratado el paisaje cultural bichero de tratar de reunir todas esas manifestaciones. Es un acercamiento a ver cómo se logra integrar todos esos patrimonios. Luego sigue ya en el 2017, digamos que este momento es muy clave, porque ahí empieza el avivamiento bichero, como lo he llamado un poco arbitrariamente, en donde empieza primero un grupo de organizaciones que están mencionadas allí, lo han dicho acá. Luego se empieza a robustecer con el ingreso de otras organizaciones como la Fundación Aqua, consejos comunitarios que poco a poco se fueron sumando al proceso de estas organizaciones que empezaron en una primera mesa, hicieron un encuentro llamado Destila Patrimonio aquí en Buenaventura, que ha sido eje, epicentro de este avivamiento bichero. En mayo 10 y 11 del 2018 se hizo primero en el Hotel Cosmos, y luego, muy importante, en junio, la promulgación del manifiesto, y creo que ese es el único documento, pues hay el registro del primer documento en el cual las comunidades empiezan a manifestar que el biche es de ellos. Y aquí tengo una copia, qué pena, no hay suficientes copias, pero quisiera compartirles, porque ese documento sí que vale la pena darle realce, porque en este momento muchos y muchas de los que están aquí, pues por escrito, ahí le están entregando a Borges, quien también estuvo en ese momento, se manifestó que el biche le pertenecía a las comunidades negras del Pacífico y que se reclamaba el reconocimiento estatal. Ese fue un punto de partida muy clave. Eso fue el junio de 2018. Luego verán que el 2018 fue un año muy movido. Eso, digamos que fue el año del mayor fervor de este avivamiento que ustedes generaron. Y aquí aparecen unas actoras súper claves, y vemos las mujeres siendo protagonistas en toda la historia del biche. Primero, guardando la tradición por la persecución de la colonia, de la república, y ahora ahí aparecen estas heroínas, que son las mujeres de ILEX Acción Jurídica, un grupo de mujeres abogadas del Pacífico que han sido súper decisivas y determinantes en cada momento, y lo podrán notar. Entonces, ¿qué hicieron en el 2018 en junio? Interpusieron una acción de tutela contra la marca Biche del Pacífico SAS.
Yo recuerdo esa llamada que estábamos reunidos en Sopagupa, llamaron a Lucía, a Audrey, y Lucía nos contaba, no sé si lo recuerdan, por acá me está llamando una muchacha abogada que nos quiere ayudar, y la verdad es que no le pagamos muchas bolas. Y ellas son de bajo perfil, no protagonizan mucho, pero son bien eficaces. Interpusieron esa acción y resultó eficaz. Ese fue un momento clave de ese avivamiento. Luego, por ahí van viendo fotos, ¿no? Esa foto que está allí fue aquí en la Universidad del Pacífico, uno de los encuentros, de los primeros encuentros que se hicieron. Luego, esa acción de tutela contra esa marca finalmente resultó en julio 9 del 2018. El juez falló en julio 24, donde le anuló la marca a Vichy del Pacífico SAS, que ese fue el momento del despertar donde están robando lo nuestro. Habían registrado la marca Vichy y sus derivados, y salieron estas mujeres y lograron hacer la defensa. Seguido más abajo, ahí junto a esta foto, en el encuentro que tuvimos aquí en este auditorio con la gobernadora, por favor, bajar la siguiente presentación. Ahí vemos a la doctora Consuelo, la gobernadora también está allí. Se empezaron las movilizaciones, luego surgió un acto que era los arrullos del Vichy. Empezamos a hacer arrullos del Vichy, se hizo las fiestas patronales, vamos siguiendo, sigamos por favor. Luego aparece la primer cumbre bichera. Esa primer cumbre bichera se dio en el marco del Festival Petronio Álvarez, que ha sido casa también de este avivamiento. El Vichy Pacífico SAS siguió con su apelación, fue un proceso que tuvo diferentes momentos, que aquí está relatado. Luego aparece la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, hija de Buenaventura, quien acoge la solicitud de Destila Patrimonio que le pide que incluya al Vichy en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Luego, conectando con procesos como el Festival de Vichy en Triana, fue un año muy movido. En ese momento, en septiembre 7, aparece CABA, que es la Cámara de Industria Asociadas a las Bebidas Alcohólicas, donde están las grandes industrias de licores, y escribieron una carta dirigida a los ministerios pidiéndoles que entraran a controlar el Vichy, porque era una amenaza contra la salud pública. Entonces empieza a haber oposición de la industria, pero otros actores, inversionistas, empresarios queriendo entrar al negocio también. Luego, sí, un paso muy importante ahí en adelante, donde nacen las asambleas bicheras. La primera se hizo en el Bajo Calima, luego se hizo otra más adelante en Triana, pero la asamblea bichera fue un acto muy importante donde se fue a los consejos comunitarios, los territorios colectivos, a contarle qué estaba pasando a las comunidades con el Vichy e invitarlas a organizarse alrededor de sus comunidades y hacer parte de este proceso de Destila Patrimonio, que puedo dar fe, y por allí hay un documento muy importante, una planeación que se hizo en la Bocana, donde quedaron establecidos los principios, y ahí entre esos principios se decía, por ejemplo, que un principio era la autonomía, donde se iba a respetar y reconocer la autonomía de cada departamento y territorio. Es una clara evidencia que Destila Patrimonio desde sus inicios estaba pensado para todo el Pacífico, con una visión amplia e integradora, y yo creo que eso está muy bien para que la reputación de este proceso comunitario, que son pocos y son mucho menos los exitosos como este, pues para que quede muy claro cuáles fueron los principios de este modelo organizativo. Luego se citó una mesa nacional convocada por el Ministerio de Cultura para tratar estos temas. Luego se hizo un arrullo en la ermita en Bogotá de la Candelaria. Se siguió con una asamblea bichera en diciembre del 2018 también en Triana, fue la siguiente asamblea que se hizo. Luego se hizo una siguiente en enero 31 del 2019 en Cajambre. Pues van viendo, pues, ¿por qué no se hicieron en Chocó, en Cabo Canarillo? Porque no había los recursos suficientes para poder movilizar y hacer la logística para llegar hasta esos otros departamentos. Luego, nuevamente, aparece ILEX. Yo creo que el colectivo de ILEX se merece un reconocimiento de parte de la comunidad bichera, porque van a ver lo clave que fueron. Lo primero, para tumbar la marca Vichy del Pacífico,
y ese fue el detonante de toda la atención pública sobre el tema. Y luego después interpusieron una acción jurídica ante la Corte Constitucional reclamando que la ley de licores, la 1816, le permitía a las comunidades indígenas producir para su propio consumo, pero las comunidades negras no tenían ese derecho. Entonces, ¿qué reclamó? Debe igualdad a las comunidades negras que a las comunidades indígenas, y nuevamente fueron muy eficaces y lo consiguieron. Y digamos, todos estos, hasta ahorita los reconocimientos públicos que se lograron hasta aquí, todos habían sido por acciones legales interpuestas por ILEX, fueron 2. Pero el primer acto de reconocimiento público del Ejecutivo fue la gobernación del Valle del Cauca. Ahí la doctora Consuelo y la doctora Dinia fueron claves. Eso fue en mayo 15 del 2019, fue el primer acto público de la historia de un ejecutivo, en este caso la gobernación, que instala la mesa intersectorial del Biche, que yo diría que para efectos hoy en día estaría como esa mesa quizás sesionando. Luego, ya voy terminando, porque ya después van a ver que ya hay tantas acciones más adelante. Luego sigue la oficialización de la mesa intersectorial, donde el Biche se conectó con México, con Brasil y con otros territorios. Luego una cumbre de gobernadores, por favor sigamos, cumbre de gobernadores donde el Pacífico fue protagonista, y aparece allí el 17 de julio del 2019 el proyecto de ordenanza de licores donde se incluye el Biche. Entonces ya la gobernadora, después de haber emitido el decreto, lo remite a la Asamblea Departamental para que se expida una ordenanza que finalmente resultó promulgada. Otra cumbre bichera del petróleo, a este creo que le faltan unas 2 cumbres por relatar. Luego se empieza a hacer el esfuerzo por conectar con los otros departamentos. Se hace una mesa en Timbiquí, Cauca y en Tumaco, Nariño, en donde se lleva, digamos, la llama de este efervescimiento bichero. Eso se hizo en el 2019, ya en septiembre, la última en el Cauca. Ahí está, quedó faltando Chocó en ese entonces. Luego empiezan a venir al territorio el Ministerio de Salud, INVIMA además, a llevar las muestras, algunos lo recordarán. Luego sigue la aprobación de la solicitud del Plan Especial de Salvaguarda en septiembre 25 del 2019, que finalmente más adelante fue aprobado. Se hizo un encuentro exitoso internacional de bebidas del Pacífico, organizado por la Gobernación del Valle y el apoyo de los aliados de Destila Patrimonio. Finalmente surge el fallo de la Corte Constitucional. Ese fallo de la Corte Constitucional tiene que ver con lo que mencionaba antes, era el derecho a la igualdad de las comunidades negras, al igual que las comunidades indígenas. La ordenanza finalmente termina siendo expedida por ahí en octubre del 2019, y aquí ya vamos terminando. En el 2019 sale la ley de la panela. Ya se estaba hablando un poco de la ley del Biche, pero se adelanta la ley de la panela, y en la ley de la panela aparece una figura que era la autorización para destilar en alambiques campesinos y étnicos. Entonces esto pues alertó a muchos que veían la amenaza de que por allí se pudiera meter la posibilidad de que empezaran a sacar Biche. Allí estuvieron varios, los que están aquí, productores, productoras, organizaciones también como haciendo incidencia en esta reglamentación, y creo que quedó salvaguardado. Y ahí empieza a transformarse, digamos, el estado normativo de los licores en Colombia. Entonces hay una brecha, y después va a aparecer más adelante la ley del Biche. Primero salió desde la ley del Biche la ordenanza del Valle del Cauca, como era el Valle del Cauca siendo epicentro del avivamiento y también de las iniciativas jurídicas. Valle del Cauca siendo pionero y líder pensando en el Pacífico. Luego se sanciona la ley del Biche, donde fue una coautoría de Jonarley Morillo y Juan Fernando Reyes. Ahí también fue clave la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, para el Congreso en el último momento salvaguardar que quedara lo mejor posible. Y digo que un poco también lo que estoy tratando de hacer aquí es mencionar a quienes han tenido mérito y merecen reconocimiento. Seguramente pues no estoy mencionando el nombre de muchos de los que están aquí que han sido claves también.
Finalmente hay un fallo también, más abajo, la última por favor. Esta es reciente, ya estamos en el año anterior, y es que nuevamente ILEX vuelve a interponer otra acción jurídica, Audrey Mena ahí delegada por ILEX, donde empiezan en cabeza representando a Lucía Solís, Rosmilda Quiñones y otras 3 personas más, presentaron una acción jurídica, una tutela, donde reclamaban el derecho al trabajo, mínimo vital, entre otros, para las mujeres productoras, reclamando que no se había reglamentado todavía la ley. Y finalmente, pues ILEX lo logró una vez más. Allí hubo un fallo, que es el que menciono en abril del año pasado, donde el juez o el juzgado le ordena a la nación que en un término de 2 meses deberían sacar adelante la reglamentación. No tengo claro ahora por qué se alargó más de 2 meses, pero finalmente, gracias a la acción de ILEX, pues el gobierno nacional le puso las pilas a sacar la reglamentación, de la cual David nos relató hace un poco. Y el último hito es este, el que estamos hoy, y quedarán otros punticos hacia adelante para ver cuáles son los siguientes pasos que vamos a caminar. Yo quisiera quedarme con la última foto, si la puedes subir por favor, y cerrar allí mi intervención diciéndoles felicitaciones, bicheros, bicheras, instituciones, funcionarios de entidades públicas y privadas, porque pues este resultado y este logro, que muchas veces, como lo decía ahora, no tenemos tantos resultados a veces y tantos logros colectivos de los cuales sentirnos orgullosos, y lo que el BICHE ha conseguido hoy ha sido posible gracias a cada uno de los que están aquí y a otros que no nos acompañan en este momento. Creo que es digno, es justo, y yo de verdad le agradezco profundamente a la gobernación el reconocimiento al mérito que le está haciendo a este proceso. Creo que es tan difícil lograr procesos colectivos que no debemos dejar que se caigan y mucho menos fracturarlos. Creo que lo que hace la gobernación es el camino indicado de convocar e integrar, y yo quisiera cerrar diciendo que creo que es una oportunidad única. De verdad creo que la aprovechemos. Han pasado muchos momentos, pero si de verdad es un momento clave, es este. Ya digamos las reglas del juego han quedado claras, de pronto se podrán hacer algunos correctivos y demás, pero ya es un camino que hay que andar. Las comunidades no están listas todavía, y sobre todo la prioridad es fortalecer el proceso comunitario. De verdad, muchas gracias y felicitaciones. Ya esa línea de tiempo, digamos, aquellos que hemos sido testigos, ¿no?, de este proceso, en términos generales, está bien, está ajustado, diría. Y en ese sentido, mirar cómo la Universidad del Pacífico ha participado en este proceso. Digamos que es en esa línea de tiempo, en ese marco, ¿cierto?, que Andrés nos ha logrado describir. La Universidad del Pacífico aparece en este proceso en el 2009, 2010 y 11 con el ICAM, ¿sí?, donde a través de Andrés Mesa, antropólogo, ¿sí?, como tal, en ese momento vinculado por el ICAM, en asocio con el programa de sociología, se estableció un convenio para la ruta del biche. ¿Y qué es la ruta del biche? Muy breve, pero lo quiero contar por algo, por un dolor que tenemos. Tenemos un gran dolor que es el motivo de la sesión de hoy. Y les voy a describir por qué tenemos ese gran dolor aquellos que participamos en esa investigación. La ruta del biche, a manera de informe, está publicado y también está en videos como tal. Implicó, a mi manera de ver, es una de las investigaciones más robustas, digamos, aún más robustas, no ha sido superada, ¿cierto?, de 4 años de trabajo de campo, en términos de ¿qué? De documentar, ¿sí?, sobre la producción, comercialización, distribución del biche en distintas zonas del Pacífico, Chocó, ¿sí?, el Cauca, particular, a nivel del valle, en particular Buenaventura, en el Cauca,
y en Nariño. Nos centramos en hacer documentar a través de ¿qué? De entrevistas, a través de estudios de sondeo, encuestas, un estudio mixto como tal. Ahí participaron de aquí en la Universidad del Pacífico el profesor Carlos Palacio, ¿sí? Participaron estudiantes en esa investigación y otros investigadores, pues Jorge Murillo con Andrés Mesa y Marta Arana. Nosotros en ese andar por el Chocó, por el Cauca, por Nariño, ¿cierto? Haciendo entrevistas, haciendo encuestas, y era saber cómo era la preparación del biche, qué tipo de cañas utilizaban, o sea, las variedades de cañas como tal, haciéndolo en los ríos, haciéndolo en las costas como tal, cuáles eran sus dinámicas económicas alrededor del biche, qué tanto el biche lograba, digamos, aportar a la canasta familiar de cada familia como tal, cuáles eran las dificultades para sacar el biche en términos de parentela. Toda esa parte lo fuimos documentando. Entre noche y noche nos preguntábamos, 4 años en esa investigación, bueno, ¿y ahora qué sigue? Andrés, ¿y ahora qué vamos a hacer? En ese momento no se hablaba de patrimonialización. En el 2012, 2013 no se hablaba de ello. ¿Ahora qué sigue? Entonces, varias familias nos preguntaban, nos decían, bueno, ¿ustedes qué van a hacer con esa investigación? ¿Qué pretenden hacer? Otras familias nos decían, ¿por qué no nos colaboran a sacar el biche? Es que mire, nosotros generamos en el Chocó, por ejemplo, pero no tenemos forma de sacar el biche se nos queda, ¿cierto? Aquí en el Bajo Agudo específicamente. Entonces, habían esas tensiones. Algunas familias, a no querer participar del estudio, porque sentían temor. Nosotros les expresamos, esto es un trabajo público, esto no es un trabajo en términos que nos comprometa con una empresa en particular, este no es un trabajo de expropiación de la bebida ancestral, sino que fundamentalmente es para dar a conocer, ¿cierto?, nuestra práctica ancestral como tal. Pero había esa tensión como tal. Por un lado, la necesidad de que se lograra sacar hacia otros espacios, que nos acompañáramos, ¿cierto? Y en ese marco de esa investigación, pues nos instalamos en petróleo, también hicimos todo el trabajo de campo de petróleo como tal. Terminada la investigación, nos quedamos como Universidad del Pacífico. ¿Y qué sigue? Planteamos por qué no vamos al proceso de la patrimonialización, pero hasta ahí lo dejamos. Esa primera parte, como ruta del biche, no, con todo el equipo, pasamos a una segunda etapa en el 2018 que nos ubicó Andrés, y es ahí donde de aquí en la universidad, cierto, ya no fue el profesor Carlos Palacio ni el profesor Jorge Murillo, sino Juan Álvarez. Juan Álvarez me abordó, Jorge, hay la posibilidad de, desde otra mirada de patrimonialización, que hagamos, digamos, por segunda vez una caracterización a través de Ana, a través de Milay, a través de Andrés Mesa, ¿cierto? A través, digamos, de los sacadores y sacadores de biche, y ahí es donde se forma Destila Patrimonio. Hay una segunda, digamos, fase, visto de acá a la universidad, donde lo vinculamos. Y nuevamente lo vinculamos como investigadores. ¿Y qué hicimos ahí? Hacer las caracterizaciones de las cuales ya Andrés había nombrado, bajo Calima, Cajambre, Triana, y ahí comenzamos a hacer, pero nos concentramos exclusivamente aquí en Buenaventura, ¿cierto? En su zona rural como tal. Se hizo unos acercamientos hacia Tumaco, pero fueron más, digamos, de socialización como tal, y esas investigaciones que hicimos por segunda vez, ¿sí? Ahí lo que permitió fue todo ese proceso de patrimonialización, ese proceso de salvaguarda. Bueno, es en ello que la universidad estaba acompañando, en lo que le compete en su perfil como investigadores. Pero, ¿cuál es el dolor que hemos tenido como universidad? ¿Cuál es el drama que hemos tenido como universidad? Que todas estas investigaciones, todos esos impulsos que nos convoca hoy, ¿cierto? Muy bien lo decía el señor David, sería terrible que esas investigaciones a las cuales les apostamos familia a familia, ¿cierto?
con disposición, otras con duda. Ojo, ¿para dónde va eso? Otras con preocupaciones. Y saludo por eso este espacio, porque realmente como universidad entendemos que es ahí donde se cumple nuestro rol. Nosotros no investigamos para otros, no investigamos para que otros aprovechen nuestra región, para que aprovechen nuestras comunidades. Pero saludo la iniciativa de la gobernación, ese acompañamiento en la protección, ¿sí?, del bicho, de la protección de sus derivados como tal, la protección de familias por generación y generación. Mi abuela sacadora de biches, Sibirú, Chocó. Yo vengo de familias, como varios que estamos aquí y otros que sí son sacadores, ¿cierto? De esa historia bichera somos parte. Pero sí, como universidad vamos a acompañar estos procesos desde el punto de vista no solamente académico, sino políticos. Y si es necesario mover nuestra comunidad, la movemos. Aquí tenemos estudiantes que participan en Petronio, no solamente en términos de los centros de tarima, sino también en la parte que tiene que ver, ¿cierto?, con el componente de los emprendedores. Hay estudiantes, ¿no?, que participan de esas mesas o de ese sector. Hay estudiantes que su familia, ¿cierto?, son sacadoras de biche. Hay estudiantes que venden biche en la vía. Ahí, en Cisneros, estudiantes de nuestros programas que su economía, ¿cierto?, la solventan en parte, ¿sí? Hay profesores, el profesor Víctor Moreno es un profesor que prepara, digamos, la botella curada, que está preparando vino. O sea, aquí en la universidad hay población, ¿no?, que hace parte de estas prácticas. Y reitero, como universidad, no solamente desde el punto de vista académico, que se nos compete, que estamos ahí en ese mismo ejercicio, pero igualmente estamos en la disposición de acompañar políticamente el proceso entre los 54 consejos comunitarios que le asisten al distrito. Y no solamente desde el valle, sino desde el Chocó, que tengamos que acompañar a Vivo, ¿cierto?, desde Nariño, porque realmente sí encontramos que hay unos oportunistas en este escenario, en estos ejercicios, ¿no? Entonces, saludo esta mesa, este equipo, las sacadoras, las sabedoras, las autoridades públicas, ¿no?, lo que ha ido mencionando Ana, y muchas gracias por la participación que nos diste en el Festival Petronio Valverde. Ahí vimos también tu apuesta en la protección, digamos, de esta vida ancestral. Muchas gracias y que éxitos en esta mesa de trabajo que se van a dar hacia la tarde. Muchas gracias, profesor Gorkis, gracias, Andrés. Ya con este contexto, entonces, en esta mañana, donde podemos refrescar cómo fue el proceso de avivamiento del biche desde el 2017, en donde se constituyó esa institución, ese movimiento, en donde hicieron parte diferentes colectivos, en donde hicieron parte diferentes eslabones de la cadena de valor, ya llegamos al momento presente. Lo que está pasando justamente desde el 2023 hasta la fecha para comenzar a discutir sobre ese tema puntual, y específicamente el punto que corresponde en este momento de la agenda son las observaciones sobre la reglamentación de la ley del biche que se expidió en el mes de enero y que justamente se mencionaba en la línea del tiempo, hacía parte de esa agenda por cumplir del gobierno nacional. Y aquí quiero aprovechar para hacer mención y agradecimiento de la participación de la vicepresidencia de la República a través de su equipo jurídico encabezado por Ana Margarita, quien además hace parte de ese colectivo de abogadas y Lex Acción Jurídica que ha hecho este ejercicio de protección jurídica del biche. Ana Margarita va a estar aquí muy atenta, tomando nota de esas recomendaciones que se presentarán en este espacio, para luego entonces llevarlo al gobierno nacional y revisar las acciones administrativas para poder atender desde los ministerios que tienen la responsabilidad de esa reglamentación, de esa resolución, que son específicamente el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud, revisar los mecanismos para
Joy Aragón, quien es la persona delegada por los delegados justamente de esa mesa para comentar las observaciones que se tienen frente a ese documento. Cordial saludo para todos los presentes. Mi nombre es Joy Aragón Hurtado, representante legal de la Asociación Unidos con el Valle. En representación y vocería de mis compañeros, en conjunto con la Asociación Asovice, que representa a la compañera Licenia, con el compañero Jackson, estuvimos revisando la presente resolución que se da en la reglamentación y nos parece pertinente en estas mesas de trabajo que se pueda tener en cuenta lo siguiente. Antes de dar continuidad, quiero primero darle gracias a Dios que nos permite por hacer este espacio de gran importancia para todos los bicheros, a nuestra gobernadora que tiene una apuesta importante para seguir fortaleciendo este proceso, que lo hizo desde la administración pasada y sigue impulsando para seguir fortaleciendo el proceso del ecosistema del biche, a nuestra secretaria de Cultura, la Secretaría de Asuntos Étnicos y todas las instituciones que hacen parte de este proceso para que sigamos avanzando. Entonces, en el capítulo 3 de la presente resolución se dan unas condiciones sanitarias para las unidades productivas para poder dar cumplimiento a los requisitos que exige INVIMA. En este caso, haciendo una comparación con el presente decreto 1686 que establece todos los requisitos que deben de cumplir las unidades productivas que elaboran bebidas alcohólicas, en general, la comparación que hacemos es que para nuestra resolución no se exige tener un director técnico, pero en los requisitos se exige que en el proceso de fermentación el destilado se debe dar cumplimiento a hacer medición de temperatura, tener instrumentos como alcoholímetro y realmente nuestros portadores de tradición que están en el territorio no cuentan con este conocimiento para hacer esos procesos. Y hablando en términos de ancestralidad, no se han utilizado estos instrumentos para poder hacer la saca del biche. Entonces nos parece importante de que en la presente resolución se pueda dar una claridad si se va a contar con el acompañamiento de profesionales para poder hacer bien el proceso o en su caso se pueda subsanar porque nuestros portadores no tienen conocimiento para utilizar estos instrumentos. Otro aspecto importante es en la parte de la comercialización, la contribución del impuesto al consumo. Este ya es en torno a la comercialización. Es importante tener en cuenta que en las anteriores reuniones se ha mencionado que para nosotros poder comercializar el biche y sus derivados se debe hacer una contribución, el pago al hipoconsumo, pero todavía no se ha definido cuál va a ser esa contribución y según la información que nos han proporcionado es que esta contribución va a ser igual a la que pagan las bebidas alcohólicas en general. Pues nosotros consideramos que si estamos hablando de ancestralidad, un producto que representa cultura y tradición, pues debe haber esa diferenciación en términos del pago de este impuesto. Y algo importante, que por eso aplaudo las secretarías que están aquí presentes y están apoyando este proceso, porque cada gobernación es autónoma de definir cuál va a ser esa participación que debe dar el biche para su comercialización. Entonces es importante que en esta mesa de trabajo de una vez pongamos un plan de trabajo para definir y poder hacer un plan de acción para definir que sea beneficio para nuestras comunidades bicheras. Y esos son los aspectos que no tenemos muy claro y creemos pertinente